Continuando con la explicación, esta vez de la inserción de actividades, recordemos que estamos en el aula virtual institucional, vamos a activar edición. Estamos en el bloque académico, en mi caso la semana 1, arreglé el orden del tema, el resultado de aprendizaje y el dibujo o gráfico correspondiente. Entonces, rápidamente completamos el resto. Entonces, añadir una actividad o recurso. Igual aquí va a ser una URL en una página. Yo ya tengo listo aquí la URL del libro. Entonces, aquí sería capítulo 4, correspondiente a estructura del ácido nucleico del libro de referencia. Ya en este caso es Lodish. Podemos poner lo mismo. Lodish, quinta edición. Aquí en el contenido, entonces ponemos capítulo 4. Lodish, marcamos bloque. Y recuerden, aquí está la URL, copiamos, pegamos, abrir en ventana nueva y creamos el enlace. Guardar cambios y regresar al curso. Ya, entonces podemos mover. Recordarán, aquí tenemos en la parte lateral izquierda una cruz con flechas laterales, entonces podemos ubicar el recurso correspondiente para categorizar mejor y que se quede un poquito más entendible. Podemos aquí mismo en el recurso editar ajustes, bajar a donde dice mover a la derecha, entonces se ve mejor la descripción. Por último tenemos actividades, entonces otra vez en añadir recurso, y ahora sí escogemos de todas estas actividades. Les recomiendo que sean proporcional en relación a los recursos. Entonces, yo qué sé, si son 2 recursos, 2 actividades por cada bloque académico. En mi caso yo voy a escoger que es cuestionario, que para la tutoría en este momento, porque es la más representativo del aula institucional, nos permite descargarnos de bastante trabajo, porque el cuestionario bien configurado, bien usado, nos libera del trabajo de calificar. La plataforma automáticamente lo hace. Entonces el nombre, por ejemplo, voy a poner prueba de ADN recombinante. Ya, igual. Aquí podemos poner alguna otra indicación. Por este tutorial le pongo solo así. Aquí es interesante esto de temporalización. El cuestionario se abre por defecto el día en que estamos configurándole. Si queremos cambiar para fechas posteriores que se abra, entonces podemos clic en habilitar. Aquí en esta sección de los meses podemos cambiar y seleccionar. Bien, entonces en mi caso quiero dejarlo así. Para cerrar el cuestionario igualmente podemos clic en habilitar, y por ejemplo yo lo quiero cerrar el 31 de octubre. ¿Ya? Límite de tiempo, esto es interesante porque tenemos que darle clic en habilitar, y por ejemplo yo voy a hacer 10 preguntas a 2 minutos por pregunta, serían 20 minutos. Y aquí escojo cuando el envío ha terminado, el envío se realiza automáticamente, y tenemos 3 opciones también aquí: un periodo de gracia, o el envío puede hacerse antes de que el tiempo termine. Yo le dejo automáticamente. Aquí este periodo de gracia, como no lo dejé, esto no me deja cambiar, pero quienes lo utilicen pueden dejarlo en 2 días, una semana, etc. En calificación hay varias categorías, pero por defecto nos dejaron sin categorizar. La calificación para aprobar en mi caso es 10 puntos, por ejemplo, 1 punto por pregunta. Intentos permitidos, hay quienes sí les dejan
enviar varios intentos. En mi caso yo solo dejo uno. Método de calificación, si fuera varios intentos sería la calificación más alta. En esquema, me gusta a mí que cada pregunta esté presente en una página nueva. En comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas, porque como vamos a ver posteriormente, al ingresar las preguntas también les vamos a ordenar a la plataforma de que se azaricen las preguntas. Es decir, si dos muchachos están dando la prueba al mismo tiempo y juntos, dos ordenadores, no les va a salir las mismas preguntas en el mismo orden que sale en la plataforma. Igual las respuestas. Entonces, por A o B le sale la misma pregunta, pero la respuesta A del un estudiante va a ser la respuesta C del otro estudiante. Y como ellos tienen la temporización, si se copian, se van a copiar mal. Comportamiento de las preguntas. Bueno, aquí hay ciertas selecciones. Yo le dejo en este de retroalimentación diferida, si es que quiero. Pero por lo general, en mi caso, la retroalimentación lo doy de manera presencial. En opciones yo le dejo tal como me ha dejado el administrador, si no lo cambio. Apariencia, aquí el usuario puede ver su imagen, yo no le dejo. Decimales, en mi caso yo no uso decimales, pero por ejemplo en física, en matemáticas, yo entiendo que debe ser importante eso para ellos. Restricciones, bueno, como no hay más intentos, no se me abre. Retroalimentación, aquí hay comentarios en el caso de la calificación, si el 100% ha logrado, es decir, 10 puntos, aquí le puedo poner muy bien, siga adelante, se nota que ha estudiado. Si aquí, por ejemplo, alcanza el 50%, entonces le podría poner de comentario, no se preocupe, sigue estudiando, la siguiente vez le irá bien, etc. Y en ajustes comunes, un módulo le dejo así. Ahora, el número de identificación, esto me permite poner una identificación particular para el estudiante, para el grupo de estudiantes completo, o si no, dejarlo así. Bueno, hay veces que se necesita poner una identificación extra para que el estudiante ingrese, obviamente, a la plataforma institucional con su clave y contraseña, pero se le puede poner una identificación más para que sea autentificado al ingreso del examen. En modo de grupos es posible hacer la toma del examen o cuestionario por diferentes grupos, pero en mi caso yo lo dejo así. Guardar cambios y mostrar. Ya, entonces miren cómo sale: prueba de ADN recombinante, intentos permitidos 1, se cerrará a tal fecha, límite de tiempo tanto. Entonces aquí aún no se ha agregado preguntas. Vamos a editar este momento, a agregar preguntas. Entonces la calificación máxima, como les decía, ya está identificada. Y no se olviden de esto, dar clic en ordenar las preguntas al azar, es importante para que no se nos olvide al final. Damos clic en agregar una nueva pregunta. Ustedes tienen una opción de también agregar de un banco de preguntas, pero en este caso todavía no tenemos un banco. Y pregunta aleatoria, yo uso estas dos preferiblemente. Entonces se les abre una página donde ustedes pueden ver diferentes tipos de preguntas, las que más se utilizan. En mi caso, por ejemplo, de opción múltiple, verdadero o falso. Voy a hacer el ejemplo con esta de opción múltiple. Agregar. Ya. Entonces la categoría está aquí en mi aula. El nombre de la pregunta, podríamos poner pregunta base. No les recomiendo que pongan pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, porque si les sale eso, los estudiantes ya identificarían qué pregunta les sale al uno y al otro. Entonces, solamente una descripción general. En el enunciado de la pregunta sí sería necesario el texto, por ejemplo, ¿qué tipo
de ácido nucleico tiene la mitocondria. Entonces aquí, como es una pregunta de decisión múltiple, seleccione el tipo de ácido nucleico que tiene la mitocondria. Por ejemplo, puntuación por defecto. Entonces, como voy a hacer 10 preguntas, la puntuación es 1 aquí. Aquí yo no lleno esto, si ustedes gustan lo llenan, que es los mensajes que les llega al estudiante. Una o varias respuestas. Aquí hay opción de varias respuestas o solo una. Esto es interesante porque si yo selecciono varias respuestas, la puntuación se va a dividir, el 50% para la una y 50% para la otra. Aquí barajar respuestas ya está por defecto. Si no les asumen, entonces tienen que poner ustedes un visto aquí. Numerar las elecciones. Entonces hay diferentes opciones. Esto quiere decir que ustedes ya no necesitan volver a numerar las elecciones. Esto automáticamente lo realiza el sistema. Ustedes solo pongan las respuestas y es importante indicarle a la plataforma cuál es la respuesta correcta y nada más. La plataforma se encarga del resto. Entonces, selección 1, AXN. Ya, entonces esta no es la respuesta correcta, entonces le dejo en calificación ninguno. Retroalimentación, si es que él ha puesto esta, entonces se podría poner, lo siento, esa no es la respuesta, vuelve a leer el capítulo. En la elección 2, aquí voy a poner, por ejemplo, ADN. Entonces esta sí es la respuesta correcta, le voy a poner el 100% de la calificación y aquí le podría poner, muy bien, usted sí ha estudiado, siga adelante. Aquí esta otra opción, podríamos poner ARN. Ya, una última, podríamos poner ATN. Sí. Ya, entonces puedo seguir poniendo más opciones y aumentar más espacios, pero en mi caso solo lo dejo así. Aquí la pregunta que realicé ya está agregada y podemos seguir aumentando más preguntas. En este caso, si yo quiero volverla a configurar, doy clic aquí en la rueda dentada y me puede permitir configurar nuevamente cualquier cosa que me haya olvidado o equivocado. Sigo agregando más preguntas. Nueva pregunta, por ejemplo, verdadero o falso. Entonces, ustedes aquí el nombre de la pregunta, yo que sé, pregunta de rebote, por darle un nombre. Enunciado de la pregunta, ejemplo, el ADN recombinante es, por ejemplo, en el crossing over, verdadero. Es un ejemplo de ADN recombinante. Es en el crossing over. Ya, la respuesta un punto, respuesta correcta, en este caso es verdadero. Ya no hay retroalimentaciones. Ya tampoco aquí. Guarda cambios y continúe editando. Cada pregunta se va agrupando y con eso ya tenemos, por lo menos en este caso, 2 preguntas. En el caso de ustedes tendrán que seguir realizando. Vamos a ver aquí, guardar. Ya cuando terminamos. Y vamos a ver cómo sale. Estamos en la semana 1. Debería estar por aquí, prueba de ADN recombinante. Ya, entonces, por ejemplo, aquí actividades y evaluación están prácticamente combinadas porque en la prueba ya sabe que le va a valer 10 puntos, por ejemplo. Entonces ya no necesitan poner evaluación, lo podríamos eliminar.
y aquí en actividades dejarlo así. La evaluación está automáticamente aquí.